Muy buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Qué bueno reencontrarnos en esta mañana nuevamente, acercándonos al trono de la gracia. Y esperamos que en este tiempo sea nuestro Dios quien nos ministre y quien hable a nuestros corazones. Vamos a abrir la Biblia, la palabra de Dios, en el Evangelio de Marcos. Marcos capítulo 10, versículos del 13 al 16. Marcos capítulo 10, versículos del 13 al 16. Dice así la palabra de Dios. Y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo, Jesús se indignó y les dijo: Dejad a los niños venid a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Amén. Quien les habla, a mí me gusta el fútbol. En los últimos años he podido ver a nuestra selección de mayores de Perú hacer partidos buenos, hacer partidos malos, etc. A veces hace buenos partidos, a veces malos partidos, ¿no? Eso se llama irregularidad, es decir, no es una potencia en el deporte, en este deporte. Y lo cual, digamos que ahora difiere con nuestro fútbol, el fútbol nacional, el fútbol peruano. Yo no soy de ver fútbol peruano. Sin embargo, ahora último me dio por investigar cómo está el nivel de nuestro fútbol, cómo está la competitividad de nuestro fútbol. Y me di con la triste realidad de que actualmente nuestro fútbol peruano no es competitivo a nivel de Sudamérica. Pude ver varios reportajes, pude ver muchos resultados y me daba con tristes marcadores donde nuestros equipos perdían. Entonces me puse a investigar y a preguntar a los expertos, a gente que sabe de este tema, ¿por qué nuestro fútbol no está siendo competitivo? Y todas las personas a quienes les consulté, todas las personas a quienes, y las cosas que he leído, apuntaban que una de las razones por las cuales nuestro fútbol no es competitivo actualmente es porque no hay un trabajo serio con los menores. No hay un trabajo verdadero con las ligas menores. Y por eso, como no se trabaja con los niños, con los adolescentes, entonces por eso es que los equipos ya adultos no están respondiendo. Me hizo pensar bastante, me hizo recordar en mis tiempos de la primaria, porque si en el deporte se dice que es importante el trabajo con menores, me hizo pensar luego en la educación. Yo recuerdo que cuando estaba en el colegio, en la primaria, yo tuve maestros que, lejos de sembrar en mí patriotismo y amor por mi patria, sembraron en mí resentimiento hacia los españoles porque nos conquistaron y hacia los chilenos porque nos ganaron la guerra del Pacífico. Recuerdo haber crecido con cierto resentimiento y no con un patriotismo de amar a mi patria. Todavía en mi tiempo se cantaba largo tiempo el peruano oprimido. Después de, creo que en el año 2006 se cambió, ¿no?, a la sexta estrofa del himno, como para darle un énfasis ya no tan derrotista, sino, ¿no?, en su cima los Andes sostengan. Entonces, ¿cuán importante es que si en el deporte y en la educación uno tiene que hacer énfasis y dar importancia a las generaciones menores, a los niños, y tener una visión a futuro para trabajar? ¿Cuánto más entonces sería en lo espiritual? ¿Cuán importante entonces es hoy en día levantar una nueva generación, formar la generación de niños para el futuro, para lo que van a ser los futuros gobernantes, futuros autoridades, etcétera, y también futuros líderes de la iglesia? Veo que aquí en el tiempo de Jesús parece que no había esa visión. Se dice que cuando un niño se acerca a alguien y cae bien en simpatía es porque esa persona es carismática, ¿no? Pero cuando una persona da miedo, entonces los niños no se acercan. Bueno, eso dicen. Parece ser que la gente veía en Jesús una persona tan amable, tan
tan cordial que entonces tenían el deseo de traer los padres a sus hijos para que el Señor los tocase, ¿no? Pero vemos que los discípulos tenían un rechazo total. Dice que reprendían a los que los presentaban. Había un anticuerpo hacia los niños. Alejen a esos niños del maestro. No había una concepción correcta de lo que había que hacer con los que iban a ser en adelante, con las futuras generaciones. Y dice que los botaban porque los reprendían. Les gritan: fuera de acá, salgan de acá, ¿qué hacen trayendo niños acá al maestro? Y mis amados, hay que tener mucho cuidado, porque hoy en día qué importante es formar a las futuras generaciones con la palabra de Dios y no menospreciar. Si hay algo que no debemos hacer nunca es menospreciar a un niño. Nunca menosprecies a un niño, sus intereses, sus deseos, sus sueños. No se trata de mentirle para hacerle creer que Santa Claus sí existe, sino de hacerle entender y hacerle ver cuán importante es Dios en su vida, la importancia de la familia, ser agradecido. Mis hijos todavía son niños y de verdad es un trabajo muy arduo en el que yo tengo que hacer, porque tengo que hacerles entender en que han sido privilegiados por nacer en un hogar cristiano donde su papá y su mamá conocen a Dios. Son privilegiados en que papá y mamá están juntos. Son privilegiados en tener un techo, en tener comida, tener ropa, que son bendecidos porque Dios se ha fijado en ellos, porque Dios los ama. Y eso es algo que muchas veces ellos no entienden y hay que enseñarles, hay que formarles. Y no es fácil. Por eso, mis amados, nunca tengamos desprecio por los niños. Nunca no los releguemos. No digamos: nah, esto es solo para adultos. Cosas que tal vez quien les habla en el momento lo vivió y se me reprimió y se me maltrató, y que por eso luego cuando ellos crecen, los niños crecen, se paran y divorcian el corazón del padre y de la madre, porque cuando fue niño se le maltrató, se le despreció. ¿Qué hace él? Devuelve con la misma moneda. Tú me despreciaste, niño, y te desprecio ahora. Y luego ahí están los padres adultos: pero hijito, ven a la iglesia, acércate al Señor. ¿Y qué hacen ellos? Los botan, los desprecian. No tengo tiempo, les dicen, con las mismas frases y con la misma ira con la que ellos cuando eran niños fueron rechazados. Amados, tengamos en cuenta cuán importante va a ser también la formación espiritual de los niños. Cuán importante va a ser la formación espiritual de ellos a futuro. Y aún como iglesia tenemos que siempre pensar en las generaciones venideras, en los más jóvenes, en los que están empezando a formarlos, y no moverlos solo en un círculo de adultos, que es lo que vemos acá. Dice que Jesús se indignó por esa actitud y les dijo: dejen a los niños que vengan a mí. Déjenlos venir, no se lo impidan. De los tales es el reino de los cielos. ¿Por qué dice esa expresión, amados? Y lo va a explicar. Porque el que no recibe el reino de Dios como un niño no entrará en él. Es que los niños tienen esa credibilidad, esa actitud de creer. Todo lo que un adulto le diga, el niño lo cree. El niño no tiene malicia, el niño no tiene desconfianza, el niño es inocente. Y la actitud que los adultos tenemos que tener hacia las cosas del reino, hacia las cosas de la palabra, es justamente la actitud que tiene un niño, de tener fe, de creer. Un niño cree todo lo que tú le dices. Y qué pena es cuando niños han sido tan lastimados que a una corta edad ya han perdido la creencia o la fe. Pero nosotros podemos formar eso. Amados, tenemos que empezar ahora a tener un pensamiento y una visión más seria con la formación de nuestros hijos. Padre de familia, madre de familia, si usted tiene hijos pequeños, es importantísimo que más que darles comida o más que darles alimento, es que les dé amor, que les dé cariño, que les muestre a Jesucristo, el amor de Jesucristo y el plan de salvación a sus niños, porque en esa edad ellos lo van a creer, van a tener esa fe porque usted la modela.
Pero qué triste es cuando un niño ve a un padre, a una madre ser hipócritas, que en la iglesia o con los hermanos es docito, hermanito, pero en la casa les riñe, les pega, es injusto, es cruel, lo bota, lo denigra y tiene más tiempo para las cosas de los adultos. Eso lastima el corazón de los niños. Y es todo un desafío para nosotros poder modelar a Jesucristo a ellos, poder amarlos y abrazarlos y decirles que los amas. Muchas veces tenía que ver que eran los abuelos los que salen a pasear con sus hijos. Muchas veces he visto, incluso en un nido en el que pasaba, decía escuela para padres, horario tal, escuela para abuelos, tal, escuela para nanas también. Es decir, hay tanto porcentaje de abuelos que crían a sus nietos y hay tanto porcentaje de nanas que crían a sus hijos, que incluso ya los colegios y los nidos les dan un espacio a ellos. ¿Por qué? Porque no hay padres. Porque están ¿qué? Trabajando. Sé que es un tema muy controversial. Sé que a lo mejor ustedes pueden estar preguntándose muchas cosas y poniendo en el chat, pero ¿qué pasa si en mi caso ocurre esto, en mi caso ocurre el otro? Y es por eso que los casos particulares son tratados en la congregación, son tratados en un grupo de crecimiento, en un grupo de matrimonios, en un grupo donde se habla de paternidad, en un discipulado. Por eso no le baste a usted solo escuchar un devocional, sino que este espacio sirva a usted para poder involucrarse en la congregación, en la iglesia y poder recibir un discipulado, un mentoreo y poder aprender cómo debo criar a mis hijos. Porque eso no se contesta y no se enseña nada más en un devocional de la mañana, sino que es algo que debe tratarse en un estudio profundo a la palabra y con un acompañamiento pastoral, así como también congregacional, amados. Ahora Jesús va a decir algo. De cierto os digo, el que no recibe el reino de Dios como un niño no entrará en él. Aquí apelando a la actitud que usted y yo tenemos que tener hacia las cosas de Dios. ¿Qué quiere decir? No debemos estar ahí cuestionando, ¿y por qué hacemos esto? ¿Y por qué hacemos el otro? ¿Y por qué la Biblia dice acá? Y si es por eso, entonces no. Sino que más bien tenemos que tener esa actitud de decir, amén, quiero aprender más, enséñame más, como un niño, ¿verdad? Y creer, si el Señor me ha prometido eso, entonces yo lo voy a creer. Si el Señor me está dando esto otro, lo voy a creer. Y qué bonito es eso, qué bonito es poder aprender con esa actitud. Y si tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. El Señor quiere realmente bendecir a los niños. El Señor amaba a los niños. Y nosotros tenemos que hacer eso también, bendecir a nuestros hijos. Y si usted tiene sobrinos, si usted tiene, o usted ya es abuelo, nieto, también bendígalos. Seamos de ejemplo para ellos. Entonces, no debemos menospreciar a las nuevas generaciones. No debemos despreciar el corazón de un niño. No digamos, no, sino que tengamos muy en cuenta, es muy importante ese trabajo. Alguna vez escuché decir a alguien, pero a un niño nomás le ofreces un dulce y ya te lo cree todo. No, no es solo eso. Se trata de realmente formar en él valores a futuro. Y eso no se forma con un dulce, se forma con el ejemplo, en el diario vivir. Hoy en día es tan triste ver cuánto abuso hay en los niños, gente mala. Pero nosotros estamos aquí, el pueblo de Dios, para cuidar a estos niños, para darles sostenimiento, seguridad, valor. Cuán importante, padre, es que me escuchas usted, papá, cuán importante es que usted como papá afirme la confianza en sus hijos, en sus hijas. Muchas hijas no quieren saber nada con sus padres, pero le hacen caso a ese sinvergüenza, disculpen la palabra, a ese drogadicto de la esquina que le trae flores, porque no tiene un papá que le regale una flor, porque no tiene un papi que le dé amor, cariño y le diga, hijita, te amo. ¿Cuántos hijos no tienen un rumbo y no saben lo que es obedecer porque un papá no estuvo presente para decir las cosas se hacen así? Así que si usted en este momento, usted que me escucha, tiene hijos en casa, no desprecie este tiempo con ellos. Valórelo con todo su corazón. Dios tiene misericordia. Cada caso es diferente.
A lo mejor nuevamente alguien por ahí dirá, pero yo mi caso es este, me pasó esto, me pasó el otro. Entonces, este es un llamado para que usted que nos está viendo y tiene un caso difícil en su matrimonio, tiene un caso difícil con sus hijos, pueda contactarse a nuestra congregación, pueda recibir el apoyo y la consejería, y sus hijos también. Nunca será tarde. El Señor quiere bendecir a los niños y quiere que todos nosotros tengamos esa actitud, la actitud de un niño, para poder recibir su palabra, para poder creer en Él y para poder empezar a partir de ahora a sembrar y a formar una nueva generación. Necesitamos desde ya estar formando una nueva generación. Así que vamos a orar y vamos a pedir al Señor que nos guíe en ese sentido y poder clamar a Él para que Él nos dé la sabiduría. Sea cual sea su circunstancia, el Señor quiere ayudarle. Oramos. Amado Dios, en esta mañana, nosotros queremos entregarte nuestras vidas, nuestras familias, a nuestros hijos, a nuestros nietos, a esa generación venidera, a esos niños que te necesitan, Señor. Y así como Jesús los bendecía, queremos nosotros también hoy bendecir a los niños que están cerca nuestro, a todos los que trabajan con niños también, a todos los que tienen hijos pequeños, bendecirlos también. Padre, danos ese amor. Ayúdanos a modelar a Jesucristo para ellos, a formar en ellos valores, a no ser hipócritas, a no formar en ellos resentimiento, sino formar en ellos tu palabra, principios de vida, que ellos vean que se puede vivir sin vicios, que se puede ser feliz amando a una sola mujer, amando a un solo hombre, que ellos puedan experimentar el calor de la familia. Señor, yo te pido por todas las personas que nos están viendo, si tienen una situación difícil en su hogar, sé tú con ellos y dales la sabiduría, Padre, y permítenos contactarles para poder enseñarles y poder instruirles en tu palabra. Gracias, Señor. Te exaltamos, te alabamos, te damos la gloria y la honra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Que el Señor los bendiga, amados.